Buenas noches, fieles oyentes del horror. Esto es La Voz en la Pared y estamos de vuelta. Antes de abrir la puerta al próximo relato, quiero saber dónde están y qué hora es cuando dan play. Prepárense, el terror comienza ahora. Empezamos con un testimonio que vive en Manresa. Se llama Clara Moreno y tiene 36 años. La historia que nos ha enviado dice así. Hola, me llamo Clara y hasta hace poco tenía una vida de lo más común. Trabajo como gestora documental en una oficina tranquila y nunca he sido de soñar demasiado. O mejor dicho, nunca he sido de recordar los sueños. Pero hace unas semanas algo empezó a cambiar. Lo primero fue un sueño particularmente vívido, como una película antigua con luz amarilla. En ese sueño yo no era yo. Estaba en una cocina pequeña, con baldosas verdes desportilladas y un ventanuco empañado por dentro. Recuerdo la tetera silbando, la radio encendida con una canción francesa de los años 60 y mis manos, más finas que las mías, con las uñas cuidadas, vertiendo café en una taza azul clara. Todo era cálido, familiar, pero no tenía ni idea de dónde estaba, ni de quién era. Me desperté confundida, pero sin angustia. Pensé que tal vez había visto algo parecido en una serie, o que mi cerebro había mezclado imágenes sueltas de internet. Nada más. Pero al segundo día volví al mismo sitio. Y al tercero también. La sensación era inquietante, porque no eran simples sueños, eran fragmentos de una vida completa, reales, detallados, con olores, texturas, sonidos. No me limitaba a observar, sino que sentía como si viviera allí, como si eso, de alguna forma, también me perteneciera. Empecé a notar pequeños cambios durante el día. Palabras que no suelo usar me venían solas a la cabeza. Una vez, en mitad de una reunión, me sorprendí escribiendo en el margen del blog un nombre que no reconocía, Mireille. Y entonces llegaron los detalles que me empezaron a inquietar de verdad. Un cuadro en la pared del sueño. Lo vi casi idéntico colgado en una tienda de segunda mano al volver del trabajo. Una melodía que no conocía y que sonaba en la radio del sueño. La tarareé sin darme cuenta mientras cocinaba. Era como si los dos mundos comenzaran a mezclarse poco a poco. Hasta que una noche, en el sueño, alguien me agarró con fuerza por la muñeca. No vi su cara, solo sentí el tirón. Y me desperté jadeando, con una presión sorda en el brazo. Cuando encendí la luz, tenía un hematoma, fresco, marcado, como si alguien me hubiese sujetado de verdad. Ahí fue cuando el miedo empezó a colarse por debajo de la puerta. Durante los días siguientes intenté racionalizarlo, que quizá me lo había hecho yo misma durmiendo, que a veces el cuerpo se agita y se golpea contra el cabecero o el borde del colchón. Me obligué a pensar en eso, a repetirlo mentalmente cada vez que me venía la imagen de ese brazo sujetándome. Pero no sirvió de mucho. Los sueños se intensificaron. Ya no eran escenas sueltas, eran rutinas completas. Yo, ella, Mireille, o como sea que se llamase, salía por la mañana a una calle estrecha de adoquines, recogía el pan de una panadería sin letrero, saludaba a un vecino con acento cerrado. Había un gato naranja que siempre dormía sobre el capó de un coche blanco. Todo era tan vívido que podía jurar que había vivido ahí durante años. Y luego venía el otro lado, el mío, el real, donde las horas se sentían extrañamente vacías, desdibujadas, como si al despertar mi cuerpo volviera, pero una parte de mi conciencia se quedara atrás. Una madrugada me levanté sobresaltada, con una palabra en la boca,
arretez. No sé francés, nunca lo he hablado. Y sin embargo la dije sin pensar, con una pronunciación perfecta. Lo sentí salir desde dentro, no desde mi mente, sino desde otra parte. Esa noche dormí con la luz encendida, pero el sueño volvió igual. A partir de entonces, empecé a tener miedo de dormir, literalmente. Intenté quedarme despierta con café, viendo series hasta las 3 de la mañana. Incluso probé a dormir en el sofá con la tele encendida. Pero no servía de nada. En cuanto cerraba los ojos, aunque fuera un par de minutos, volvía allí, y cada vez que regresaba, algo se notaba más roto, más desplazado. Una noche me vi a mí, bueno, a ella, caminando por una galería subterránea, estrecha, con azulejos agrietados por la humedad. En la mano llevaba una linterna de esas que se accionan girando una rueda lateral. El aire olía a metal viejo, y al fondo una puerta. Sabía que no debía abrirla, no porque alguien me lo dijera, sino porque todo mi cuerpo me lo gritaba, pero la abrí igual, y entonces desperté, en el suelo de mi salón, con las plantas de los pies llenas de polvo negro. Miré alrededor sin comprender. No había rastros en la casa, las ventanas estaban cerradas, ninguna puerta forzada, pero el polvo estaba ahí, y no era como el de casa, era terroso, húmedo, casi de sótano. Ese día me quedé en casa. Llamé al trabajo diciendo que tenía fiebre, y no mentía, tenía escalofríos. No por enfermedad, sino por algo peor, por no saber en qué mundo me estaba enfermando. El punto de no retorno llegó la noche siguiente. El sueño era distinto. No había calles, ni cocina, ni voces. Solo un pasillo largo, de paredes grises, y una lámpara colgando al final, balanceándose sin viento. El suelo estaba frío, muy frío, y al caminar sentía que los pasos no eran míos, como si me deslizara sin tocar del todo el suelo. Y entonces la vi, a mí o a ella, de pie frente al espejo de cuerpo entero al final del pasillo. Pero no reflejaba lo que debía. Reflejaba otra habitación, una con paredes desnudas, con marcas de humedad como dedos que han presionado durante horas, y detrás de la mujer, algo que se movía, una silueta, demasiado cerca, demasiado quieta. Me desperté con la garganta seca y un dolor agudo en el tobillo izquierdo. Cuando encendí la luz, vi 4 arañazos finos, paralelos, como si alguien hubiese intentado agarrarme para que no me marchara. Esa fue la última noche que soñé con ella. Desde entonces duermo poco, con pastillas, con ruido blanco, con la luz encendida. Pero ya no se trata de no soñar. Se trata de no volver a despertar en otro lugar. Uno donde quizá no soy yo. Uno donde alguien más, a través del sueño, también está aprendiendo a entrar. Y aunque no lo he vuelto a soñar, cada vez que paso frente a un espejo, contengo el aliento, por si acaso. El remitente de la segunda historia se llama Víctor Salazar. Tiene 37 años y vive en Cuenca. Su relato es breve, pero deja un pozo difícil de quitar. Y quizá, después de escucharlo, empieces a mirar tu casa con otros ojos. Hola, me llamo Víctor y trabajo desde casa como diseñador gráfico. Vivo solo desde hace 5 años, en un piso pequeño pero cómodo. No tengo grandes historias que contar, o no las tenía hasta hace poco. Todo empezó con un sueño, uno de esos tan realistas que al despertar te cuesta un segundo saber que era falso. Me veía despertando en mi cama, con la luz tenue que entra por las persianas por la mañana. Me incorporaba, miraba el móvil, pero había algo raro. La hora estaba mal. Marcaba las 5:47,
cuando yo siempre me despierto a las 7 con la alarma. Y además, la foto de fondo del móvil no era la mía. Era una imagen extraña. Una habitación con papel pintado verde, con una silla vacía bajo una lámpara encendida. No la recordaba, y sin embargo el móvil era el mío. Desperté con la sensación de tener algo pegado al cuerpo, como una humedad leve, y al mirar el reloj real, eran las 7:03, mi hora habitual. Intenté olvidarlo, un sueño raro, sin más, pero no fue el único. A los 2 días tuve otro. Esta vez también soñaba que despertaba en mi cama. Todo parecía normal, la misma luz, el mismo olor de las sábanas, pero algo se sentía fuera de lugar. Tardé unos segundos en darme cuenta de qué era. Los cuadros del pasillo. Tenía 3, uno con una ilustración de un edificio antiguo, otro con un mapa antiguo de España y uno con un grabado en blanco y negro. En el sueño estaban invertidos de sitio. El del centro había pasado al extremo derecho. El del mapa ya no era mapa, sino un retrato borroso de una mujer que no reconocía. No era una pesadilla. No había ruidos extraños ni figuras ocultas. Solo esa sensación densa, como si el mundo a mi alrededor estuviese mal renderizado. Me levantaba, iba al baño. La puerta chirriaba como siempre, pero el espejo estaba más bajo, como si se hubiera desplazado unos centímetros. Y en el suelo del salón, al volver, había marcas de algo mojado, formas irregulares, como si alguien hubiera caminado descalzo. Desperté con la respiración agitada. Lo primero que hice fue ir al pasillo. Los cuadros estaban como siempre, pero en la galería del móvil había una nueva imagen, una foto, la misma silla bajo la lámpara encendida, pero esta vez con una silueta borrosa sentada. No recuerdo haberla hecho, y no tengo esa lámpara en casa. Intenté razonar con la lógica. Podría haber tomado la foto sin querer, con alguna app abierta. Podía ser una imagen descargada, un fallo en la nube, algo explicable. Borré la imagen, reinicié el móvil. Incluso quité los cuadros del pasillo, por si verlos me condicionaba el sueño. Pero en el fondo sabía que no era eso. La tercera vez fue la peor. Volví a soñar que me despertaba. Todo estaba igual, pero había silencio absoluto. No el de la madrugada, sino uno irreal, sin zumbidos eléctricos, sin ruidos de cañerías, sin nada. Ni siquiera mi respiración parecía sonar. Me levanté, caminé por el pasillo. Los cuadros ya no estaban. La pared estaba desnuda, pero no del todo. Tenía manchas, como huellas de algo que había estado colgado durante mucho tiempo y que luego se hubiese retirado con prisa. Manchas rectangulares, sucias, recientes. Al llegar a la cocina la encontré vacía. No en el sentido de ordenada. Vacía, literalmente. Sin nevera, sin muebles. Solo la mesa y una nota encima, escrita a lápiz, con letra temblorosa. Este no es tu lugar. Me desperté de golpe. O eso creí, porque al mirar el reloj marcaba las 5:47. Otra vez. Y el fondo de pantalla era la silla. La misma imagen. Solo que esta vez la figura borrosa estaba de pie, más cerca. Estaba convencido de haber despertado. El aire tenía peso. El cuarto olía a mí. Tocaba a las sábanas, sentía el colchón. Todo respondía con la lógica de lo real. Y sin embargo, algo no encajaba. Fui al baño, encendí la luz. El interruptor funcionó. Me miré al espejo. Mi cara era la mía, pero no del todo. Parecía más delgada, mis ojeras más marcadas, y el cepillo de dientes no estaba en su sitio, ni el bote de colonia. Todo estaba igual, pero desplazado apenas unos centímetros, como si alguien hubiese replicado mi casa con una fidelidad milimétrica y fallado justo en los detalles que no se notan si no vives allí.
Abrí la galería del móvil. Las fotos habían cambiado. La mayoría seguían ahí: viajes, comida, capturas de pantalla. Pero entre ellas, disimuladas, había 5 imágenes que no reconocía. Todas de la misma habitación, tomada desde distintos ángulos. Y en cada una, la figura, esa silueta desenfocada, se iba acercando, poco a poco, hasta que en la última solo se veía su rostro. Era el mío, pero con la expresión vacía, como un reflejo sin alma. Los ojos abiertos, pero no mirando. No recordaba haber tomado esas fotos, y estaban fechadas esa misma madrugada. Volví a dejar el móvil sobre la mesa, cerré los ojos, intenté calmarme, pero cuando los abrí, el reloj marcaba las 3:14, y el fondo de pantalla era una foto mía, durmiendo. Desde entonces no he vuelto a saber cuándo estoy realmente despierto. A veces me levanto, hago café, trabajo unas horas, y algo minúsculo me alerta. Un marco de puerta que cruje cuando nunca lo ha hecho. Una llamada perdida de un número que no conozco y que desaparece cuando intento devolverla. Un reflejo mal sincronizado en la pantalla del portátil. He dejado de borrar las fotos que aparecen por la noche. Ahora las guardo en una carpeta aparte. Y cada vez que despierto, las reviso. Es mi forma de comprobar si eso ha vuelto. Anoche apareció una nueva. No es de la silla, ni del rostro. Es de mi cama, desde arriba, como si alguien estuviera sobre el techo. Y yo, dormido boca arriba, con la boca entreabierta, como si no estuviera solo en la habitación. Ya no estoy seguro de qué noches sueño y cuáles vivo. Lo único que sé es que cada vez me cuesta más notar la diferencia. Y que si un día despierto y todo parece perfecto, tal vez sea justo entonces cuando deba preocuparme. El siguiente relato lo escribe Celia Morillas. Tiene 26 años y vive en Salamanca. Esto fue lo que nos escribió. Hola, me llamo Celia, tengo 26 años y desde hace unas semanas hay una persona que aparece cada noche en mis sueños, siempre la misma, siempre en el mismo sitio. La primera vez no le di importancia. A veces soñamos cosas raras, con gente desconocida o escenarios extraños. Pero al repetir por tercera noche lo mismo, empecé a prestar atención. En el sueño estoy en el rellano de un edificio muy viejo. No hay ascensor, las paredes están agrietadas y las baldosas del suelo tienen marcas oscuras, como humedad o moho. Al fondo, una puerta abierta, siempre la misma. Cruzo el pasillo sin pensar, como si ya lo conociera. Al entrar, veo a la anciana. Está sentada en una butaca raída, junto a una estufa apagada. No se mueve, ni siquiera me mira. Solo está ahí, con una manta sobre las rodillas, los dedos cruzados sobre el regazo y una expresión entre vacía y resignada. No habla, no me asusta, pero me despierto con una presión en el pecho, como si algo se hubiese quedado conmigo. A la cuarta noche, ya sabía qué iba a ocurrir antes de dormirme. Era como si mi cuerpo anticipara la escena. El pasillo frío, la luz tenue filtrándose desde una bombilla desnuda, el sonido leve de un reloj de pared marcando los segundos. Y al fondo, la puerta entreabierta. Siempre igual. La mujer estaba allí, inmóvil, pero esa vez me fijé en un detalle que antes no había percibido. La televisión encendida, sin volumen, emitía estática, un parpadeo gris que se reflejaba en sus ojos sin alterar su expresión. Intenté hablarle. Me escuché decirle: ¿está bien? Nada. Su pecho subía y bajaba lentamente, pero no parecía oírme. Era como si yo no existiera para ella. Y sin embargo, sentía que yo no debía estar allí. Cuando desperté,
algo me inquietó más que el sueño en sí. Tenía los dedos manchados, como con hollín. Pensé que podía ser tinta o alguna tontería, pero la sensación era densa. Me lavé las manos sin pensarlo demasiado, pero a lo largo del día, cada vez que cerraba los ojos, recordaba la butaca, la manta, la estufa, como si lo hubiese vivido de verdad. Esa noche soñé lo mismo, y la siguiente también. La rutina se volvió enfermiza. Dormía sabiendo lo que iba a soñar, y cada noche la escena se repetía con leves variaciones, como si alguien la editara en tiempo real. Un día, la manta de la anciana no estaba. Otro, la estufa estaba encendida, pero sin calor. Otra noche, la puerta del rellano no chirrió al abrirse. Pequeños cambios, insignificantes en apariencia, pero yo los notaba, como si el sueño tuviera una conciencia que se adaptaba a mi atención. Una noche me detuve en el umbral. No entré, solo observé desde fuera. La mujer se giró ligeramente, como si percibiera que algo había cambiado. No del todo, apenas un gesto en el cuello, una inclinación leve, lo suficiente para que pudiera verle parte del perfil. Tenía la piel cuarteada como pergamino, y los labios entreabiertos, secos, como si estuviese a punto de decir algo, pero no lo hacía nunca. Desperté jadeando, y en la almohada quedó un pelo canoso, largo, curvo, no mío. Tuve que levantarme y ducharme de madrugada. No fui capaz de volver a dormir esa noche. Decidí contárselo a una amiga. No los sueños, no aún. Pero sí que llevaba noches durmiendo mal, despertándome con ansiedad, con una sensación de haber estado en otro sitio, como si no descansara. Ella me dijo que quizás era estrés, que cambiara la rutina, que hiciera ejercicio antes de dormir. Lo intenté, pero daba igual. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese pasillo. Una noche, sin embargo, algo cambió por completo. La anciana no estaba sola. A su lado había una figura en la sombra. No podía verle la cara, pero la anciana sí lo miraba. Por primera vez no me ignoraba. Tenía los ojos clavados en esa sombra y la mano temblorosa extendida, como si quisiera apartarlo o entregarse a él. Intenté moverme, hablar, hacer algo, pero estaba paralizada. Y entonces, al unísono, ambas figuras giraron lentamente la cabeza hacia mí. Solo un poco, solo lo justo. Me desperté llorando. No lo había hecho desde que era una cría. Esa mañana, al ducharme, noté algo bajo el omóplato. Una marca. Una quemadura pequeña, como de rozar metal caliente. No recordaba haberme hecho eso. Ese mismo día, por la tarde, salí a hacer recados para despejarme. Pasé por calles que no solía recorrer, sin rumbo fijo. Me detuve frente a una tienda cerrada, y fue entonces cuando la vi. Venía caminando por la acera contraria, despacio, con la misma manta sobre los hombros, con los mismos pasos arrastrados del sueño. No sé cómo supe que era ella. No era el aspecto, era la forma en que el aire parecía doblarse a su paso, el silencio extraño que la rodeaba, como si incluso la ciudad no quisiera molestarla. Me quedé helada. Sentí un impulso de esconderme, de mirar hacia otro lado, pero no me moví. Ella se detuvo justo frente a mí, al otro lado de la calle. Levantó la cabeza y me miró. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada. 10 segundos exactos. Los conté sin querer. Y en ese tiempo no escuché coches, ni gente, ni viento. Solo el sonido sordo de mi respiración entrecortada. Luego siguió caminando, como si nunca hubiese estado allí.